las deudas de tus tarjetas de crédito te ahorcan o no quieres verte en esa angustiosa situación, aquí te diremos cómo evitarlas. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, 30% de los usuarios de la tarjeta de crédito la utilizan en condiciones óptimas, esto es, sin tener que pagar intereses. Sin embargo, el 70% restante hace uso del crédito en condiciones altamente costosas, al pagar de más por no saber utilizarla. El secreto para no ser parte de este último porcentaje es, recuérdalo bien, hacer un esfuerzo para pagar más del mínimo del que te solicite tu banco. Con esto, matarías dos pájaros de un tiro. Por un lado, tu deuda no se volvería eterna, y por otro, no terminarías pagando más de lo que debías en un principio. Pero esto no es lo único que tienes que saber para manejar adecuadamente una tarjeta de crédito. En tu estado de cuenta, ese papel que el banco o tienda envía periódicamente a tu domicilio, vienen conceptos que más vale conocer. Por ejemplo, el capital señala cuál es el monto total de tu deuda. En otras palabras, es la suma de las compras y retiros de efectivo que hayas hecho durante el periodo del crédito. Es decir, las fechas de inicio y término que especifica la institución emisora de tu tarjeta. También se contabilizan las operaciones que realizaste, más las comisiones correspondientes. Este capital o deuda tiene un límite, ¿lo recuerdas? Es la cantidad que el banco fijó en el momento en el que otorgó la tarjeta, y comúnmente se conoce como línea de crédito. Su monto varía de acuerdo con el análisis de tu historial financiero, con tu trabajo y con el salario que percibes. Conforme vayas gastando tu crédito, ese monto se reduce, pero cada vez que abonas se recupera. Es decir, vuelves a tener la misma cantidad para ocuparla de nuevo. Otro concepto que es primordial que entiendas es el de tasa de interés, porque este te dice cuál es el porcentaje que te cobra el banco en caso de no liquidar el total de tu deuda antes de la fecha límite de pago. La forma ideal del manejo de la tarjeta es pagar 0 intereses. Esto lo puedes lograr saldando el total de tu deuda antes de esa fecha límite. Debes saber que la tasa de interés varía de una tarjeta de crédito a otra y también de un banco a otro. Además, para determinar el porcentaje que te cobrarán, el banco toma en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el uso que comúnmente haces de tu tarjeta y la puntualidad de tus pagos. El concepto de pago mínimo, como su nombre lo dice, es la cantidad de dinero mínima que debes pagar a la tienda o institución bancaria para mantener tu línea de crédito y evitar que aparezcas como moroso en el buró de crédito. Y esto podría perjudicarte, pues complica una futura aprobación de crédito, por ejemplo, para adquirir un auto o una vivienda. Toma en cuenta que si al pagar cada mes el mínimo especificado en el estado de cuenta, el banco cubre con ello la parte correspondiente a los intereses, el pago de IVA, las comisiones y finalmente el abono al capital, es decir, el pago de la deuda que tienes con el banco. De aquí nuestra recomendación reiterada de pagar más del mínimo para reducir tu deuda de forma considerable y que no sientas que se vuelve interminable. Retomando el conocimiento de los conceptos importantes para un buen manejo crediticio, tenemos el famoso meses sin intereses. Este es un esquema de pago donde el banco no te cobra intereses por adquirir bienes y servicios en establecimientos que ofrecen esta modalidad, siempre y cuando cubras con el pago mensual correspondiente. Esta opción funciona como si liquidaras lo que compraste de contado, pero en vez de hacer un desembolso de golpe, puedes pagarlo a plazos que pueden ser de 3 a varios meses. Pero ojo, debes tener mucho cuidado con esta modalidad, porque puedes saturar tu tarjeta de crédito con pagos pequeñitos, que al sumarlos a otros pueden hacer que tu deuda se incremente de forma considerable. Por último, debes de entender qué son las comisiones. El emisor de tu tarjeta de crédito es quien establece el monto de este pago, según el tipo de tarjeta que uses. Cabe señalar que hay algunos plásticos que no cobran comisiones. Retomando algunos conceptos, recordemos que en el estado de cuenta que recibes cada mes, la institución emisora desglosa la cantidad del pago mínimo que debes realizar, así como el pago por concepto de meses sin intereses, el IVA, las comisiones y los intereses.
De igual manera, te indica la fecha límite de pago, la cual debes tener muy presente para no tener penalizaciones por pago tardío. Y para que te quede todavía más claro cómo debes usar tu tarjeta de crédito, te daremos algunos ejemplos de qué pasa cuando cumples solo con el pago mínimo. Supongamos que tienes una deuda de 10,000 pesos. Ahora pongamos dos casos. Comparemos qué sucedería con la tarjeta 1, que tiene una tasa de interés anual promedio de 35.15%, y con la tarjeta 2, cuya tasa es de 53.10%. Con la tarjeta 1 el pago mínimo es de 800 pesos y con la 2 de 1,000. Si abonas solamente esta cantidad, tienes que tener en cuenta que el abono al capital será pequeño, debido a que buena parte de tu pago cubrirá el IVA, comisiones e intereses, y el restante se destinará a la reducción de la deuda, lo cual alargará el periodo de tiempo para liquidar tu deuda. Con la tarjeta 1, ese periodo sería de 5 años y 8 meses, y con la tarjeta 2 solo llegaría a 4 años. Esta no es la única diferencia. Lo peor de este ejemplo es lo que terminas pagando al final. ¿Ya viste? Con la tarjeta 1 serían más de 18,000 pesos y con la tarjeta 2 más de 16,000. A continuación veamos el mismo caso, pero ahora pagando el doble del mínimo requerido por el banco mensualmente. O sea, 1,600 con la tarjeta 1 y 2,000 pesos con la tarjeta 2. El costo de las comisiones, interés e IVA no solo bajan, sino que el tiempo que dura la deuda se reduce muchísimo, comparando con el primer ejemplo que era pagando el mínimo. Sí, solo tardarías en cubrir tu adeudo 9 meses con la tarjeta 1 y 7 meses con la tarjeta 2. Y así como el tiempo se reduce, también la cantidad que pagarías finalmente sería menos. Un poco más de 12,000 pesos con la tarjeta 1 y más de 11,000 pesos con la tarjeta 2. Pagando más del mínimo requerido puedes lograr sin lugar a dudas un buen ahorro. Otras recomendaciones para hacer un uso correcto de tu tarjeta de crédito son: no usarla de forma indiscriminada. Recuerda que cada vez que las usas no estás recurriendo a dinero con el que cuentas, sino que estás endeudándote. Así que mantén los ojos bien abiertos para evitar que tus ingresos sean insuficientes al momento de hacer frente a la deuda. También debes tener cuidado con las promociones de meses sin intereses, porque sin darte cuenta, tu deuda puede crecer de forma considerable y complicar tu situación financiera. En la medida de lo posible, procura pagar la totalidad del adeudo para evitar financiarlo a un precio más caro. Lee y analiza minuciosamente tu estado de cuenta con el fin de que conozcas qué porcentaje de tasa de interés anual ordinaria te están aplicando. En el caso de tener problemas con la deuda que adquiriste, pregunta a la institución emisora de tu tarjeta si puedes renegociarla para evitar que crezcan mucho más los intereses. Corta el lazo y no te ahorques con tus deudas. Recuerda que tú debes manejarlas y no ellas a ti.